Si eres madridista al igual que yo, probablemente estés igual de afectado que yo y que seguramente todo el madridismo por muchísimas cosas que han estado sucediendo dentro del club, que bueno, nos dan una idea de que las cosas obviamente no están funcionando bien. Sin embargo, te voy a decir y les voy a decir que con este video que vamos a ver en breve, yo me he venido arriba y espero que a alguno de ustedes también. Les parecerá una bobada, pero por ahí dicen que la realidad es que hay que intentar agarrarse de algo y que lo último que debe perderse es la esperanza. No, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo porque es bastante interesante. Puede que, repito, sea una bobada, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención y lo quería compartir con ustedes para que lo disfrutáramos. Además vamos a ver otras cositas por aquí, más que interesantes. Entre otras cosas, vamos a hablar de una pequeña discusión que ha habido en un programa que se llama El Desmarque, en el que bueno, se debate sobre si se debe o no se debe pitar a los futbolistas el día de mañana en el Santiago Bernabéu, que por cierto me van a hacer madrugar estos perros para seguramente ver otra mierda de partido, porque mañana el partido en esta zona del mundo va a ser a las 8 de la mañana. Pero bueno, lo importante es estar ahí. Voy a ver igual los partidos. A mí es que me da exactamente igual. Es doloroso, pero toca. No queda de otra, ¿no? Y por supuesto vamos a ver algo de Zinedine Zidane muy rapidito, muchachos. Así que vamos a arrancar porque no me quiero enredar mucho. Y vamos a empezar, cracks, con esto, que es la discusión que les dije que hubo en el Desmarque, que me pareció que genera bastante debate al respecto de lo que se dice en este programa. El Bernabéu va a pitar. Y hay una cosa que está corriendo en redes sociales y es que en el minuto 14 se va a cantar Xavi Xavi, que es una forma pues de dejar muy clara que la situación me parece impresentable lo que estás comentando. Me parece que la gente se exprese, no le gusta. Impresentable, Irene, es una incitación. ¿Lo mío? Sí, una incitación a que griten Xavi. Una incitación porque en redes sociales 8 o 10 hayan dicho... No, porque en redes sociales 8 o 10 hayan dicho... Mira, primero... No va a haber, Roberto, date un paseo por las redes sociales que también es el mundo y también hay gente ahí que tiene derecho a opinar. El mundo de tus amiguitos y de tus amiguitas. Hay que pitar bajo, el mundo que está, de eso sí que insonorizar estáis todavía. obsesionados. Primero, el Estadio Santiago Bernabéu está blindado. Que haya una pitada... Pero no puede la gente expresarse, es que me parece surrealista lo que estás diciendo. Me parece impresentable que se pite a los jugadores. ¿Por qué? Inadmisible. Inadmisible es lo que han hecho los jugadores hasta hoy. Tú cuando estás en el teatro, ¿a ti te gusta que antes de empezar tu obra de teatro la gente te pite antes de verte? Por favor, me parece inadmisible. Escucha un poquito. Si yo cobrara lo que cobran los jugadores... Déjate de... No seas demagoga, sí, lo que soy. se te da muy bien. Escucha, si yo cobrara... Déjame hablar. Si yo cobrara lo que cobran los jugadores, si además la gente pagara por verme, lo que pagan por verlos a ellos, y si además fuera tan poco profesional como han sido muchos de ellos, entonces sí, me merecería que me pitara. Irene, este alegato populista de un nivel bajísimo, que tú de eso no sabes, de un nivel bajísimo, no, yo no sé. Mira, no va a haber pito. Primero, el Bernabéu está cuanto más diga que no haya pito, no van a pitar, Robi. Cuanto más diga... Ricardo, a ver, ¿qué quieren que les diga? ¿Les parece? A mí me da mucha risa porque, de verdad, yo creo que tenemos que llegar a este punto otra vez, muchachos, para todo el que esté haciendo mal su trabajo, tiene que recibir pues una crítica. Es que tú no puedes llegar, ya que tu jefe directo no puede hacerte un correctivo por hacer mal tu trabajo, en este caso Álvaro Arbeloa, o en su momento Xabi Alonso, o en su momento Carlo Ancelotti. Alguien tiene que hacerlo. Obviamente, tú no puedes estar haciendo constantemente mal tu trabajo. Es que no solamente es hacer mal tu trabajo, es que prácticamente es como no hacer tu trabajo, ¿no? Y dice, no, pero es que como lo van a pitar antes de verlo, es que no lo vamos a pitar antes de verlo. Bueno, lo van a pitar probablemente. Yo no sé realmente qué va a pasar mañana. Yo no sé ni qué esperar de todo esto. Pero sí les puedo decir que no les van a pitar antes de nada. La gente va a pitar lo que ya vio, que ha visto un Madrid que lleva más de un año en una situación que de verdad da pena verlo, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid es el equipo más grande de la historia y verlo tan minimizado da muchísimo grima, muchísimo cringe y muchísimas cosas. Así que para mí, si hay pitos mañana, yo creo que va a estar 100% justificado, aunque me gustaría que fuera generalizado y no concretamente con un futbolista, porque eso sí me parece un poco excesivo a veces, ¿no? Porque bueno, creo que en este caso todos están haciendo el ridículo. Veamos este clip que yo creo que a más de uno les va a sacar una sonrisa y les voy a explicar el por qué. A mí me la ha sacado y me ha ilusionado. Voy a quitar obviamente el audio porque me va a saltar un copyright gigantesco y obviamente no estamos para copyright. Vamos a estar viendo en la pantalla a Zinedine Zidane, que bueno, le señaló la ruta a su acompañante por ahí, que se le vio en el día de hoy por la ciudad de Madrid, bien elegante como siempre, el monje blanco, y se habla de una posible reunión entre Zinedine Zidane
y Florentino Pérez. Yo, obviamente, me genera una ilusión espectacular. Sé que a mucha gente le ganó el relato del alineador, del aura, de la flor de Zidane, de la suerte de Zidane, pero este es un hombre que en un vestuario complicadísimo, aunque no como este, pero me refiero complicado porque habían verdaderas estrellas, llegó y entendió a la perfección lo que necesitaba ese equipo, lo hizo ganar 3 Champions seguidas, que venía de ser un fracaso estrepitoso con Rafa Benítez, ¿no? Y como eso está relacionado con el video que vamos a ver en breve, ya lo vamos a colocar y van a entender por qué yo me he venido arriba y siento que de verdad lo vamos a lograr, muchachos. Aquí hay que hacer algunos detalles, pero ojalá que ese espíritu del Santiago Bernabéu que tantos años nos ha invadido vuelva y nos dé la alegría que seguramente ya nos merecemos. Mira, de verdad, pónganse un momento en los zapatos de los barcelonistas que llevan una década haciendo el ridículo. Nosotros llevamos un año, si acaso, y estamos desesperados que queremos quemar. Mejor dicho, mejor no digo una barbaridad. Miren lo que les estoy colocando aquí. Ayer os eliminó el Albacete. Es el plan de Florentino. ¿Cómo? Que forma parte de la profecía de los 10 años. ¿Pero qué dices? Que esto ya ha pasado. ¿El qué? El Madrid ganó la Champions en 2014 y en 2024. 10 años de diferencia. ¿Y? No ganó ningún título en 2015 y en 2025 tampoco. 10 años. Es que sois muy malos. Y por eso Ancelotti fue destituido en 2015 a final de temporada. ¿Y saben lo que pasó en 2025? Ancelotti fue destituido. 10 años. Cristiano y Mbappé, ambos jugadores del Madrid. ¿Qué les pasa? Bota de oro Cristiano en 2015 y Mbappé en 2025. 10 años. Estás flipado. Luis Enrique gana la Champions en 2015 y ¿quién la ganó el año pasado? 10 años. En junio de 2015. Después de Ancelotti ficharon a Rafa Benítez, un entrenador español al que destituyeron en enero del 2016. Vale. ¿Quieres que te diga a qué entrenador español ficharon en junio del 2025 y cuándo le echaron? Xabi Alonso en enero de 2026. Enero de 2016. Suben a Zidane del Castilla al primer equipo. Enero del 2026 suben a Arbeloa del Castillo al primer equipo. Ambos jugadores del Madrid que nunca habían entrenado en ningún equipo de primera. Bueno, pero pueden ser coincidencias. Y el penúltimo paso de la profecía nos lleva hasta lo que pasó ayer. Temporada 2015-2016. El Madrid es eliminado en la Copa del Rey en las primeras rondas por el Cádiz de forma ridícula. Temporada 2025-2026. El Madrid es eliminado en las primeras rondas de la Copa del Rey por mis paisanos de forma ridícula. Sí. Vale, pero por esa regla de 3, el Barça este año ganará la Copa y la Liga como hace 10 años. Ese es el plan de Florentino. ¿Se te olvida algo? ¿El qué? El último paso que cierra la profecía. ¿Cuál? Junio de 2016. No. Año 2017. ¡No puede ser! Año 2018. Es que es sencillamente maravilloso. Les he dicho que lo he visto como 4 veces y me ha dado mucha risa. Obviamente esto pues un poco de humor entre tanta mierda que estamos tragando, muchachos. Pero yo he decidido creer. Además que he visto a Zidane por allí. No digo que Zidane va a venir y va a ganar 3 Champions seguidas, porque es complicadísimo entender pues que esto lo va a volver a repetir alguien, ni siquiera el mismísimo Zidane. Pero yo creo que Zidane pondría, o sea, sería muy diferente lo que significaría tener a Zinedine Zidane ahí a tener a Arbeloa o en su momento a Xabi Alonso, pese a que Alonso para mí es una leyenda del fútbol español, de la selección, de los clubes en los que jugó, o sea, definitivamente, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención porque todo coincide y repito, me he venido arriba, creo que he tenido un poco más de ánimo. Vamos a ver si sinceramente estos muchachos, porque creo que no son tan espectaculares como probablemente lo pensábamos, pero tampoco son tan malos como lo están dejando ver, ¿no? O sea, es que es ridículo pensar que estos futbolistas tienen este rendimiento. De verdad se los digo, me parece sencillamente ridículo y creo que en cualquier momento que un entrenador, va a ser ridículo lo que voy a decir, les ponga bien. Así, mira, vamos a hacer esto porque lo necesitamos para poder ganar. Yo creo que vamos a dar un paso importante, ¿no? Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.